Lo comentábamos como anticipo, un hito histórico para Bahía Blanca, siempre ligado a la aeronavegación nacional, siendo un punto de referencia de acá hacia el sur. Este es el tema principal de Testigos de la Historia. En la década del 30, aquel páramo apenas tachonado de algunas arboledas se convertía en una de las escalas principales del tráfico aéreo hacia el sur del país. El aeródromo de Villa Harding Green sería desde entonces una referencia ineludible de la aeronáutica nacional, aunque el paso del tiempo y la aparición de máquinas con mayores exigencias tornó necesaria la construcción de un nuevo aeropuerto. 4 décadas después de aquel vuelo inaugural llegaba el primer servicio a la por entonces Aeroestación Civil de Comandante Espora. Una estación aérea que supo de épocas de esplendor y de altibajos, con historias de pioneros y leyendas, algunas agigantadas por el tiempo, otras quizás más reales, perdidas en el recuerdo, pero rescatadas por nuestro invitado. Desde su pasión por la investigación aeronáutica, quien hoy nos visita es, a su modo, testigo de la historia. Y se trata de Claudio Meunier. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Quien rápidamente aceptó nuestra invitación para ayudarnos en la recordación de estas imágenes. Y también un saludo a los hermanos Militano, que nos están viendo seguramente, que estuvieron muchos años trabajando en Harding también, ¿no? Oscar y Juan Carlos. Y Juan Carlos Militano. Así que bueno, un saludo para ellos. Y vamos a compartir las primeras imágenes, Claudio, que son de aquella vieja aeroestación de Villa Harding, ¿no? Claro, es la aeroestación que nació en 1929, cuando teníamos, digamos, los comienzos de la aeroposta argentina, y que fue, digamos, desde ese momento hasta el año 50, ese primer ciclo donde la aviación comercial pasó a ser de ser postal a transporte de personas, claro, ¿no es cierto? Y que con la Segunda Guerra Mundial los aviones habían cambiado, entonces empezaron a venir aviones de mayor porte. Fíjate vos cómo están sacando Tosca, ¿no? Que seguramente interfería ahí con la pista de rodaje. Sí. Esta era la vieja pista de tierra, la mitad estaba asfaltada y la otra mitad todavía era tierra apisonada. Que por estos aviones de alto porte, eran los DC-6B, que venían a Austral, ya no pudieron operar más. En el año 68 suspendieron las operaciones. Ajá. Pero en el 67 había venido el primer BAC 111, que era el jet, el reactor, a la pista de Espora, la 1634, que era la pista que utilizó la Armada. Ajá. Por eso ¿Y qué hacían los pasajeros? Porque embarcaban acá en Claro, embarcaban en Villa Harding Green y lo llevaban hasta Espora, o sea que en algún momento tuvimos 2 aeropuertos, ¿no? O sea que la época de transición. Fíjate vos la sala de espera, ¿no? Claro, esto digamos la sala vieja, ¿no? Este es el DC-6B Hotel, que estaba casi todos estos pilotos eran de la Marina, eran retirados de la Marina o que se habían ido. Ajá. Y veteranos de Segunda Guerra Mundial. Los dos jefes de la línea, que era Wood y Whittington, eran veteranos de Segunda Guerra Mundial, que habían volado los Lancaster, todos aviones cuatrimotores. Y bueno, este avión para ellos era, digamos, algo lo que estaban familiarizados con ese tipo de avión. Allí lo vemos despegando, ¿no? De la pista de Villa Harding. ¿En qué orientación tenía la pista? 1629 era esta pista, que era la auxiliar que usaba la Armada. Y después estaba la otra, la principal, que es la que nosotros conocemos, o la que va toda la gente, que es la 1634. Allí lo vemos ya en el aire, ¿no? Qué recuerdo, ¿no? Mucha gente debe estar seguramente acordándose y quizás alguno haya alcanzado a volar desde allí. Pero también después decíamos, es la llegada de nuevas máquinas, mayores exigencias, los reactores también, que se habilitara en la otra pista con la construcción de la nueva Aeroestación Civil de Comandante Espora. Claro, ya ahí en 1964, el diputado Juan Cairuz es el que introduce, digamos, oficialmente el primer proyecto para hacer el aeropuerto, ¿no? Que va tomando sus años, porque era una construcción bastante grande, había que ampliar la pista de Espora, y aparte había que hacer rodajes, plataformas, todo el sistema de combustible para aeronaves, y todo un movimiento de gente también, porque había que atender diferentes líneas. Ya estaba Aerolíneas, estaba LADE, estaba Austral y algunas empresas chicas que estaban operando. Fíjate vos el movimiento de tierra, ¿no? Y la obra que significa. Fue tremendo. Y recién ya en 1969 estamos en esa transición que hablábamos, Néstor, de los 2 aeropuertos.
Y en principios de 1970 ya viene el BAC 111 a inaugurar, digamos, la primera parte de la pista. Pero era en forma precaria, todavía no estaba... No oficial. No oficial. Ajá. Que después sí se consuma con la llegada, que eso lo vamos a ver, del BAC 111. Y la aeroestación, bueno, eran unas características modernas para la época, pero impresionantes, ¿no? Fíjate vos, era muy grande también. La cantidad de operarios, toda la estructura de hormigón que implicaba la construcción de aquella aeroestación que sirvió durante bastante tiempo, ¿no? No solamente eso, la torre de control, que era la primera, digamos, de cemento, de hormigón armado, porque antes había una de madera. Ajá. Y esa torre de madera atendía 70 vuelos semanales, estaban colapsados. O sea, pasamos en una época de tener 1.700 pasajeros en Harding Green en un lapso de un mes, a que cuando se abre el aeropuerto a 20.000. O sea, un salto gigante. Gigante. ¿No? Y fíjate vos, esta imagen aérea, cómo nos muestra ya en lo que era toda su dimensión, la zona de llegada y las nuevas instalaciones. Decías vos muy bien que esto motivó una explosión de lo que es la actividad aérea acá en Bahía Blanca. Y un hito que vos remarcabas recién fue la llegada del primer BAC, ¿no? a la nueva estación civil de Comandante Espora. Eso sin duda fue también un acontecimiento seguido por muchísima gente, y nos van a contar también quién fue el que vino piloteando. Ahí lo vimos aterrizando, ¿no? Claro, esta es la pista, la 1634, que tenía 1.560 metros en ese momento, por 40 de ancho, y el comandante era Roberto Furcade, un santafesino que había sido aviador naval. Ajá. Muy conocedor de Bahía Blanca, porque debe tener todavía algunas amistades que vivían de la CAT, y muchas veces él paraba en el Hotel Austral. Ajá. Así que era un conocedor, digamos, de esta pista cuando ya era aviador naval, ¿no es cierto? Y él tuvo el honor de ser, digamos, el que abrió, digamos, la actividad de nuestro aeropuerto, ¿no? Uno se imagina la expectativa y fíjate vos la cantidad de autos que hay ahí esperando este primer vuelo. Es impresionante, realmente. Y teníamos la playa de estacionamiento, que luego se le impuso el nombre de Juan Cairuz, que fue, digamos, el que llevó el proyecto y la idea de este aeropuerto. Que él fallece muy poco tiempo después que se inaugura el aeropuerto. O sea que alcanzó a verlo en actividad. Sí. Y uno de la... ¿Qué son estos? Bueno, no se veía bien. La trompa, todos esos golpes que tenía. Bueno, eso es todo el vuelo entre la piedra y el mal tiempo, ¿no? Ajá. Que el avión se va degradando a través, digamos, de cuando vuelan, elevándose en mal tiempo, o cuando van al sur, ¿no? Que van sufriendo todo el tipo de contingencia a través del clima. Hay algo bueno, el avión es británico, el BAC 111, y Fourcade había hecho el curso en 1967, o sea que era un piloto relativamente nuevo, pero ya era comandante, instructor, y además era capitán. O sea, ahí se lo ve. Ahí lo vemos, ¿no? Sí. Con su uniforme de comandante. Esto creo que era el 16 de enero de 1970. Ajá. Que era, es el primer vuelo con el que se estaba abriendo, digamos, las operaciones acá en el aeropuerto. Bueno, la recepción, ¿no? Y el primer movimiento incluso de valijas, todo un acontecimiento. Sí, la verdad que esto es... es un rescate histórico. Histórico totalmente, porque de esto no... yo particularmente no lo había visto y me emocionó muchísimo verlo, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura aérea, en este aeropuerto, que es uno de los más grandes que vaya hacia el sur, ¿no es cierto? O sea, lo sabías de haberlo investigado, pero no haberlo visto así claro, en movimiento. Sí, solamente por fotografías. Allí vemos cuando el BAC ya hace, en este caso, su primer despegue oficial desde la estación de... Sí, ahí está utilizando la pista, la 1634, que esa pista luego... Es la que cruza la ruta, digamos, la que es perpendicular a la ruta. Claro, y después se amplió hacia 1977, porque había tanta cantidad de vuelos que se amplió a 60 metros de ancho y se hizo a 2.650 metros de largo. Ahí llega otro avión. El 737, conocido como la chancha, ¿no? De aerolínea, los primeros que teníamos, que hacía su llegada a Bahía Blanca, ¿no? Ya también ellos inaugurando sus primeros vuelos. Fíjate qué día gris les tocó, ¿no? Porque se ve bastante nuboso. Sí, y están dándole buena velocidad porque se ve atrás las toberas. Para llegar con tranquilidad a la pista. Bueno, realmente recuerdos de una época que pasó y que muestra quizás el esplendor de la aviación acá en Bahía Blanca, ¿no? Como siempre. Sí. Bueno, y además tenemos para el final, cuando ya en la década del 80 tenemos ya el color que ha llegado a la televisión, con lo cual podemos ver imágenes de lo que era la operatoria de la Estación Civil Comandante Espora, pero ya en la década del 80. Esto con los MD-80.
Como vemos siempre Australia y aerolíneas ligados a Bahía Blanca, ¿no? En este caso era todavía privada, Austral seguramente. Los hermanos Reynal. Los hermanos Reynal. Ya un poco más estilizada se ve la silueta de este avión, ¿no? Sí, es como un MD más alargado quizás, ¿no? Con mayor capacidad para el pasaje. ¿Cuál es el origen de estos aviones? Son americanos. Americanos. Mucho mayor comodidad también. Digamos, el rango de vuelo es similar al del BAC 111, ¿no? Las características. Pero es un avión que tiene, digamos, una capacidad de rotación cuando llega, cuando despega. Viste que el MD despega, parece el Challenger, ¿no? Va casi en vertical. En cambio, estos despegaban de otra manera, ¿no? Los 737. Con un ángulo menor. Menos pronunciado. Y acá digamos. el 737 tradicional. Claro, el clásico que lo hemos visto en los cielos de Bahía Blanca, todo el mundo los ha visto. Que siguen viniendo, pero digamos en nuevas versiones. Nuevas versiones, pero digamos la concepción es muy similar a esta. Sí, es la misma. Es la misma. Bueno, realmente son recuerdos lindos que nos trae nuestro archivo en Testigo de la Historia. Te agradecemos, Claudio, por la presencia, por aportar todos estos datos. Pudimos estar toda la noche, ¿no?, hablando de aviación con vos acá en Bahía Blanca. Te vamos a convocar para otra edición. Bueno, muchas gracias. Claudio Meunier nos acompañó en esta nueva edición de Testigo de la Historia, un recuerdo que muchos tendrán seguramente grabado porque aquella gente mayor quizás haya usado este tipo de aparatos. Hacemos la pausa.